Vamos con las alajot de Tfilá y ahora estamos en Tfilá Minja. Vimos el tema de Minja Gdolá, Minja Ktaná y ahora vamos a ver el tema de Sof HaZman, el final del Zman, del tiempo de Tfilat Minja. ¿Hasta qué hora se puede hacer Minja? Entonces, en forma general, el horario de Minja es hasta la noche. Que hay una discusión entre los poskim, entre los sabios, qué significa ese horario de la noche, Adaerev. Y la discusión depende, otra vez, de la misma discusión que básicamente tenemos en el tema de otras tfilot, de cuándo comienza el horario, cuándo termina el horario, depende del Korban HaTamit, del sacrificio que se hacía diariamente en el Bet HaMikdash. Entonces la pregunta es, de acuerdo a lo que ya estudiamos, de que en el Bet HaMikdash se traían 2 korbanot diarios, uno en la mañana y otro en la tarde. La pregunta es, ¿cuál es el último horario en el cual se puede traer el Korban HaTamid de la tarde? Y de acuerdo a eso vamos a saber cuál es el último momento en el cual se puede hacer Tfilat Minja, y ya después no es posible. Entonces, el momento de el cumplimiento de la mitzvah del Korban es básicamente el momento en el cual nosotros hacemos lo que se llama en hebreo Zrikat Adam, cuando salpicamos la sangre sobre el Mizbeach, sobre el altar. El Korban tenía varias etapas. Sí, aquí estamos hablando de korbanot animales. La primera parte de la mitzvah del Korban era la shchita, era degollar el animal. La segunda era Kabbalat Adam, recibir la sangre en un utensilio. O sea, la shchita no se hacía en el lugar exactamente donde se salpicaba la sangre, sino que había a un costado, en el lado norte de la Azara, había un lugar especial ahí, donde se hacía la shchita, donde se degollaba a los korbanot. Y ahí mismo el Cohen tenía que Lekabelet Adam, tenía que recibir la sangre. Después esa sangre había que llevarla, ¿sí?, en el keli, en el utensilio. Eso se llama Holahat Adam. Esa es básicamente la tercera parte de la mitzvah. Shechita, Kabbalah, Holaha. Y la tercera es Zrika. La cuarta y última es básicamente la finalidad, que es la Zrika, que es el derrame, el salpicado de la sangre sobre el Mizbeach. Entonces, ¿en qué momento se cumple la mitzvah del Korban? ¿Cuál es el momento en el cual la mitzvah del Korban se realizó? Cuando se salpica sobre el Mizbeach. O sea, si el Cohen hizo la shchita y recibió la shchita y la llevó, pero se le cayó en la mitad del camino y no pudo hacer la mitzvah de Zrikat Adam, entonces la mitzvah no se cumple. Entonces, esa es la mitzvah que hay que hacer en el horario que corresponde. Y por eso, en el Korban HaTamid de la tarde, Shel Ben Arbaim, la Zrikat Adam, el salpicado de la sangre, se debía hacer hasta el Erev, hasta el horario de la noche. ¿Qué? Entonces, hay quienes opinan que Erev significa Shkiat HaChamah, el horario del ocaso, cuando baja el sol. Cuando baja el sol todavía no está oscuro, pero ya bajó el sol. Y según esta opinión, si no se alcanzó a salpicar la sangre del Korban hasta ese horario, se perdió la mitzvah del Korban HaTamid de la tarde.
¿Qué? Por lo tanto, el horario de Minjá es el mismo. El horario de Minjá, la tefilá de Minjá, que básicamente viene a ocupar el lugar de la mitzvah del Korban HaTamid de Minjá, de la tarde, tiene ese mismo horario. ¿Qué? Así opinan algunos de los comentaristas talmúdicos, el Gaón de Vilna y la Mishnah Berurah. Pero hay quienes opinan que el horario de Minjá es hasta la noche. No cuando baja el sol, sino cuando ya es de noche. ¿Por qué? Porque según esta opinión, la avodá del Korban HaTamid, el servicio del Korban HaTamid de la tarde, ¿sí?, se continuaba hasta la noche. Mamash. ¿Qué? O salpicando la sangre, haciendo la mitzvah de Zrikat Adam, o cuando se quemaban las partes del Korban. Si el Korban HaTamid básicamente se quemaba completo en sus órganos. ¿Qué? Y así es la opinión de la mayoría de los poskim. Muy bien. Entonces tenemos aquí dos opciones: o hasta la Shkia, o el tiempo que hay desde la Shkia hasta que se hace de noche. O sea, ¿cuánto tiempo hay desde la Shkia hasta que se hace de noche? Vamos a ver, porque también en eso hay un poco de discusión. ¿Sí? Hasta que salen las estrellas. ¿Cuántos minutos hay desde que baja el sol? ¿Qué? Entonces, nosotros dijimos que la primera opinión es la más exigente, porque te da menos tiempo. Te dice que cuando llega la Shkia, ya no puedes hacer Tefilat Minja. Se fue el horario. ¿Sí? Así opina la Mishnah Berurah. Y así es lo que hay que hacer Bemet Lejatejilá. Lejatejilá, la persona tiene que procurar hacer Minja y terminar Minja hasta la Shkia. No pasar más tiempo. ¿Qué? Hay otra lógica en esta opinión de hacer tefilá lejatejilá hasta la Shkia y no pasarse el horario. De acuerdo a lo que dice la Gemara en el tratado de Brajot, Daf Haftet, en la hoja 29, que dijo Rabbi Yohanan: mitzvah litpalel es mitzvah de hacer tefilá im dimdumei chama. Cuando está bajando el sol, cuando ya se está por ir el sol. Y Rashi explica qué es ese horario: el horario cercano a la Shkia, el horario cercano al ocaso. Y así la opinión es también la opinión de Rabbeinu Hananel. ¿Qué? Y a pesar de que hacer tefilá en ese horario es un poco complicado. ¿Por qué es complicado? Porque por un lado es mitzvah hacer minja cercano a ese horario, pero por otro lado tenemos miedo que se nos vaya el horario. Y por eso me dice la Gemara que maldecían en el occidente, o sea, en Eretz Israel, cuando en el Talmud Babli, ¿sí?, en el Talmud babilonio de Babel, hablaban de los sionistas, de Eretz Israel, los llamaban los occidentales, porque está al occidente, ¿no? Está al oeste. Entonces, cada vez que hablan de Eretz Israel dicen Bema'araba, en el occidente dicen tal cosa. Aquí en Eretz Israel dicen que la halajá es así o es así. Entonces la Gemara dice de que los occidentales, que los que viven en Eretz Israel, maldecían a la persona que hacía tefilat minja muy cerca de la Shkia. Entonces decídete si hay que hacer o no hay que hacer. Entonces, Kamubán, esto es cuando lo haces muy justo. Cuando lo haces demasiado justo, con el tiempo exacto antes de la Shkia, eso no es bueno. Porque ¿qué pasa si de repente, no sé, hay alguna cosa y se te va el horario? ¿Sí? Ella acaba de hacerlo con el tiempo suficiente para calcular de que
no se te va a ir el horario de la Shkia. ¿Qué? Entonces eso es lo ideal. ¿Se acuerdan que dijimos de que tenemos el horario de Minja Gedolá y Minja Ketaná? Minja Gedolá dijimos de que se puede hacer, como hacemos aquí en Mahon Meir, hacemos a la 1:15, que es el horario prácticamente más temprano para poder hacer Minja. Está bien, pero hay quienes opinan que Leja Tejilá hay que hacer Minja Ketaná, y no solamente Minja Ketaná, que es el horario de 9 horas y media del día, o sea, 2 horas y media antes, ahí es cuando empieza el horario de Minja Ketaná, sino que a filo hay que hacerlo un poco más tarde, o sea, lo más cercano a la puesta del sol, a la Shkia, pero no tan cercanamente para no entrar en el problema de que se me vaya el horario, y así acostumbraba el Ari Kadosh también. Top. Muy bien. Pero dijimos que hay quienes opinan que no, que se puede hacer minja afilu después del horario de la Shkia. ¿Qué? Según una opinión, eso era lo que sucedía en el Bet HaMikdash respecto a la mitzvah de Zrikat Adam, pero según otra opinión se seguía haciendo el sacrificio y salpicando la sangre a filo que ya había pasado la Shkia, ¿sí? Entre el horario de la Shkia y el horario de cuando se hace de noche, mamash. Ese horario se llama Bein Ashmashot. Bein Ashmashot es entre los soles. Entre el sol que está y entre el sol que ya no está totalmente. ¿Qué? Muy bien. Además de eso, también según aquellos que dicen que el salpicado de la sangre se hacía únicamente hasta la Shkia, hay quienes opinan que la tefilá de Minja no es solamente, o no se refiere solamente a la parte del salpicado de la sangre, sino que se refiere también a la parte del sacrificio de los órganos del animal. Cuando se quemaba el animal, ahora el Korban también se quemaba, ¿sí? Y la Minja se traía también aceite y harina, y el ketoret, el incienso que se hacía en la tarde, que a veces sucedía que tardaba más que el horario de la Shkia. Entonces se puede uno apoyar, según la segunda opinión, en que también en el Bet HaMikdash, afilo que el salpicado de la sangre se hacía hasta la Shkia, pero otras cosas que tienen que ver con el Korban se hacían también después. ¿Qué? ¿Ma? Había un orden. ¿Qué? ¿Verdad que había una? ¿Qué? Usted sabe, a veces lejatejilá el horario es uno, pero si no se alcanzó, entonces hay un poco más de tiempo. ¿Qué? Ahora, ¿con qué proceso en qué parte terminaba la ofrenda? ¿En el salpicado, por ejemplo? No. Esa es la parte central, pero Behemet, nosotros dijimos que la tefilá de Arbit, ¿sí? Que se hacía en la noche, es que Neget es por los cebos y los miembros que se quemaban del Korban, que no alcanzaron a quemarlos anteriormente. Entonces vemos que esa parte sí la hacían ya más tarde, a filo cuando era de noche, mamash. Y por eso tenemos la tefilá de Arbit. ¿Qué? Entonces, Badai, que si yo tomo eso en cuenta, entonces también voy a tener más tiempo, sin ninguna duda, para poder hacer Minja, porque al fin y al cabo, esa parte del sacrificio correspondía ¿a qué? Correspondía al Korban de Minja, no había Korban de Arbit, no había un Korban nocturno, era lo que se continuaba haciendo del Korban de Minja. Top. Después de esta discusión, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es siempre procurar de que nuestra tfilat minja nunca se pase la shkia.
Zotomeret, lejatejilá, la persona tiene que hacer tfilá en un minyan que cuidan de que la tfilá se haga hasta la shkiá y no más. Zotomeret, digamos, ¿cuánto tarda tfilat minja con la repetición, con tajanun, con aleinu lishabeach, desde Ashrei, sin contar korbanot, 20 minutos, 15 minutos, más o menos, depende de la rapidez del Hazán. Entonces, ¿sí? Uno tiene que procurar hacer tfilá en un lugar donde más o menos 20 minutos, 20-25 minutos antes de la shkiá es el horario de la tfilá. Si uno va a un Bet Knesset que se hace 10 minutos antes de la shkiá, y es un problema, ya van a entrar en parte de la tfilá, afino en la repetición de la Shmona Esrei dentro de la shkiá. Y cuando hablamos de que hay que hacer la tfilá hasta la shkiá, es toda la tfilá. Najón, el ejatejilá es la Shmona Esrei, pero hay que tratar de que toda la tfilá se haga hasta la shkiá. ¿Ah? Otra vez, eso es lo ideal. ¿Sí? Si yo logré hacer mi tefilá en voz baja antes de la shkiá y parte de la hazará sigue después, ceder. Emanazo, por lo menos logré yo mi tefilá en voz baja, en belajash, hacerla antes de la shkiá. Pero hay que tratar de hacer todo antes de la shkiá. ¿Qué? Eso es cuando uno puede manejar los tiempos como corresponde. Pero a veces no se pudo, no se alcanzó, y especialmente ahora en los horarios de invierno, ¿sí? Donde se hace de noche muy temprano, ¿qué? Entonces uno se puede apoyar en las opiniones de los poskim que permiten hacer tfilat minja hasta 13 minutos y medio después de la shkiá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hasta ese horario todos están de acuerdo que todavía no empezó la noche. Estamos todavía en el horario entre el atardecer y el anochecer. ¿Qué? Entonces yo calculo más o menos esa cantidad de minutos que según los poskim, se te fue el horario de la shkiá, todavía tienes unos 13 minutos para poder hacer tefilat minja. Después de la shkiá, 13 minutos y medio es cuando ya entra la noche. Najón. Eso es cuando entra la noche, de acuerdo a la primera opinión que dice que ya es de noche. A pesar de que si uno va a ver Ulay, se va a ver todavía que todavía no está oscuro mamash. Pero según una opinión, ya estamos en la noche. Hay quienes dicen que son 18 minutos, 20 minutos, 24 minutos. Hay varias opciones. Pero la opinión, ¿sí? Que dice que la noche empieza, ¿en qué momento? Empieza 13 minutos y medio después de la shkiá. Entonces ahí ya estás en problemas, porque ya estás en el horario de Arvit, según esa opinión. Ahí ya se ven las 3 estrellas. No creo. Usted calcule hoy, vea el horario de la shkiá y cuente 13 minutos y medio y va a ver que todavía no se ven estrellas. No, todavía está un poquito filo. Claro, todavía no está más oscuro. ¿Qué? Aquí no, aquí son 13 minutos de los nuestros, en general. ¿Qué? Pero como dijimos, esto es bediabat. Esto es cuando una persona estuvo en una contingencia, en un apuro, y no pudo, entonces que se apoye en esto. Por ejemplo, el Gaón de Vilna, Rega. ¿Qué? Muy bien. También Yud Gimel Midot, los que dicen los 13, el Tajanun, los 13 atributos del Kadosh Baruj Hu, que lo decimos después de la repetición de la Amidá, y el Tajanun, también se pueden decir en estos 13 minutos después de la Shkiá. ¿Qué? A pesar de que hay quienes opinan que no, que así como la tefilá se tiene que terminar en la shkiá, también los Yud Gimel Midot, los 13
los 13 atributos de Hashem y el Tajanún. Sí, así dice el Gaon de Vilna, la Mishnah Berurá, el Aruch HaShulchan, Poskim Ashkenazim, que el tiempo también del Tajanún es hasta la Shkia y Zeu, y nada más. Pero la mayoría de los Poskim opinan de que se puede hacer tefilá también en Ben Hashmashot, después de la Shkia. Así también es la opinión del Shulchan Aruch, el Ramá y otros. ¿Qué? ¿Qué hace una persona que tiene dos opciones? O hacer tfilat mincha solo hasta la shkia, o hacer tfilá con minyan después de la shkia. ¿Qué hacemos? Con el minyan. Afilo que el horario ya no es de acuerdo a todos. ¿Y quién dice que no? Que es mejor hacer solo. Yo dije. ¿Por qué? Porque tiene horario, no podía pasar. ¿Los 13 minutos? ¿Ah? ¿Los 13 minutos que digo? No, otra vez. Los 13 minutos ya se pasó la shkia. Ya se pasó. No, pero dijimos de que bediavad se puede uno apoyar. Entonces la pregunta es si es preferible hacer tfilá con minyan bediavad o tfilá lechatchila solo beyachid. Entonces hay quienes opinan preferible que haga solo, que haga solo antes de la shkia. Pero caniré que la mayoría de los poskim opinan que no, que preferible que haga tfilá betzibur, que haga con minyan después de la shkia. Pero como que lo mejor es hacer tfilá con minyan antes de la shkia, sin ninguna duda. ¿Qué? Un minyan que empezó a hacer tfilá tarde, ¿qué? Y les va a entrar el horario de la Hazarat Hashatz, de la repetición de la Shmona Esrei, después de la Shkia, como dijimos. La tfilá belajash, la tfilá en voz baja la van a hacer bien, todavía antes de la Shkia, pero la repetición les va a tocar después de la Shkia. ¿Okay? Entonces, lo me llané que hagan la repetición después de la Shkia. Ahora dijimos que según ciertas opiniones, bediavad, afilu tú solo puedes hacer la tfilá después de la shkia, afilu tú en voz baja. Es verdad de que si ya hicieron la tfilá en voz baja en el horario que corresponde antes de la shkia, se va a poder apoyar en la opinión que dice que todavía estamos en el horario de minja y por eso se puede hacer la Hazarat Hashatz, la repetición después de la shkia. ¿Qué? Eso es una opinión. Pero hay quienes dicen que es preferible no hacer Hazarat Hashatz para no decirla después de la Shkia. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se hace en algunos lugares cuando ya se ve de que el horario se está por ir, entonces se hace lo que se llama Hazarat Ktsara, corta. ¿Qué significa corta? ¿Cómo se acorta? Se hace Ashrei, Kadish, y en lugar de empezar a decir en voz baja, el Shaliach Tzibur empieza directamente en voz alta. Empieza directamente en voz alta las primeras brajot hasta la Kedushá. Dicen la Kedushá todos juntos. Termina Ata Kadosh, Beshimcha Kadosh, Baruch Ata Shamek Aquel Kadosh. Y ahí comienzan todos a decir la Shmona Esrei solitos. Esa es un patente que también se puede utilizar, pero bueno, es un patente que al fin y al cabo provoca que nos perdamos la repetición completa de la Shmona Esrei. Y tenemos muchos amenim que no vamos a poder contestar y no vamos a poder hacer modim anachnulach, de modim de Rabanán y demás. Pero bueno, a veces no hay de otra, entonces eso es lo que corresponde hacer. Claro, también a veces alguno llega al mes que ya hicieron Y molesta a todos para que le contestan. y lo hace en voz alta.
No me hable de eso. Top. Se piensan que son los dueños del Bet Knesset. La gente ya terminó, ya se sentó a estudiar y de repente uno viene ahí y empieza a molestar a todo el mundo. La próxima llega temprano y no molestas a la gente. Pashut meot. Esa es mi opinión. Perdón, está ahí la gente sentada, o por ejemplo hay gente que se quiere ir, ya está apurado, necesita ir, dice, no, ahora lo tienen que esperar al Señor hasta que llegue a la Kedushá. O sea, yo no digo que a veces una persona puede llegar tarde y que tuvo mucho tráfico y sucedieron cosas, ¿sabes? Pero en forma general, no sé por qué hay gente que siempre tiene tráfico. Y siempre tiene alguna contingencia, y siempre tuvo algún problema, ¿sí? ¿Conoces ese tipo de gente? Que tiene la capacidad de siempre llegar tarde. Esa situación la ven en Shakari. Hay algunos que son más meticulosos y llegan tarde, no solo en Shacharit. Todo, Kadima. Bekitsur, entonces vemos aquí que en este tema hay un poco de flexibilidad para un lado y para el otro. Y las dos opiniones tienen la posibilidad o de hacer la Hazara después de la Shkia o hacer la Ketzara, hacerla corta. Entonces, en el lugar donde hay Rav, en el Bet Knesset, entonces el Rav tiene que decidir qué es lo que van a hacer en esa situación. La Shkia bien definida cuando ya no hay sol. Najo. Cuando el sol ya desapareció. Eso se llama ocaso. ¿Qué? ¿Qué? O sea, entonces esto depende un poco de la costumbre. La Mishnah Berurah es muy exigente en este tema y así acostumbran los Ashkenazim que no están del lado de los Hasidim, los Litaim, llamados Litaim, que no permiten hacer tefilá después de la Shkia. Se fue la Shkia, se acabó el tiempo. ¿Qué? Pero como dijimos, la mayoría de los poskim dicen que sí está permitido hacer después de la Shkia, afilu con minyan. ¿Qué? Así también posee que el Rab Ovadia Yosef, en Ijabedat. ¿Qué? Eso es hacer Bichlal Minja. Y la repetición de la Shmona Esre, otra vez, según la Mishnah Berurah, no hay lugar de poder repetir la Shmona Esre después de la Shkia. ¿Qué? Porque Bichlal no se puede hacer Minja después de la Shkia. Pero hay quienes opinan que sí. Entonces, cada uno va a tener que ver cuál es la costumbre de su lugar, de su Bet Knesset. Tov. El próximo tema es de qué tenemos que tener cuidado de no hacer antes de Minja para que no se nos pase el horario de Minja. Hay ciertas cosas que si una persona las empieza a hacer en un cierto horario, son cosas que necesitan de tiempo, y si va a hacer esas cosas, muy posiblemente se le pase la tefilá de Minja porque está ocupado en otras cosas. Que en esto aparece en la segunda Mishnah de Masejet Shabbat, al principio del tratado de Shabbat. Entonces, por eso, Jajamim, para que no nos olvidemos de hacer Minja, Tiknu, fijaron que desde Hatzot Ayom, desde el mediodía en adelante, básicamente desde que ya va a empezar el horario de Minja, hay que cuidarse de no hacer diferentes actividades que pueden provocar que la persona pierda su conexión con la tefilá, esté ocupado en lo que está ocupado y al final se olvide de hacer la tefilá. ¿Sí?
Por ejemplo, hay ciertos trabajos que si yo los empiezo, los comienzo, es muy difícil interrumpir en la mitad. ¿Okay? Y es un trabajo que dura horas, que dura mucho tiempo, y necesito estar ahí, y no lo puedo interrumpir. Entonces ahí tenemos miedo que la persona se vaya a olvidar de hacer la tefilá. ¿Okay? De Mashal, Jajamim hablaron del burseki. El burseki es el curtiembre. ¿Saben lo que es la curtiembre? El que trabaja con los cueros. El trabajo con los cueros es un trabajo duro, pesado, y que caniré que cuando empezaste a curtir y a trabajar el cuero, no se puede ahí dejarlo tirado y interrumpir. Y es un trabajo que hay que hacerlo del principio hasta el final. Y es un trabajo que dura tiempo y es un trabajo pesado. Entonces ese es un tipo de trabajo que Jajamim dijeron que desde el mediodía la persona tiene que tener cuidado de no hacer ese trabajo para no olvidarse minja. Después dijeron Jajamim, hay otros trabajos que ulay no son tan extensos, pero la persona utiliza ciertos utensilios que se pueden llegar a romper, o que puede haber algún tipo de situación que tengamos que arreglar algo, y eso otra vez con el trabajo y el arreglo se va a tardar y va la persona a perder el horario de la tefilá. El ejemplo que traen Jajamim ahí es el zapar, el peluquero. Entonces, el peluquero, para cortar el pelo necesita tijera, necesita implementos. Y si se le va a romper, entonces va a tener que arreglarlo. A veces está ahí la cola de gente esperando, entonces se le va a ir también el horario de la tefilá, a no ser que tenga spare, ¿sí? Que tenga varios, ¿sí? Varias tijeras o varios implementos que le permitan trabajar. O que sea, hacer compras que pueden tardar mucho tiempo. Si uno va al súper y va, ¿sí? Entonces depende cuánta gente hay. Entonces todo ese tipo de cosas que tenemos miedo, que pueden durar demasiado tiempo y que le van a provocar a la persona perderse la tefilá, entonces hay que tener cuidado de no hacer esas cosas desde Hatzot, desde el mediodía, de acuerdo a la opinión de Jajamim. Eso es cuando tenemos miedo de que Bemet se me vaya el horario. Pero cuando yo tengo la seguridad de que afilu que empiece con ese trabajo o con esas compras o con lo que sea de estas cosas, no tenemos el temor que nos olvidemos de hacer minjá, todas estas cosas están permitidas. ¿Qué? Ejemplo. Si una persona está en un trabajo, pero tienen un horario fijo donde en ese trabajo interrumpen para ir a hacer minjá. Hay muchos lugares, oficinas, lugares de trabajo, donde tienen un horario fijo y todos saben de que a la 1:15, a la 1:30, a las 2, no sé qué, toda la oficina o toda la gente se reúne para hacer minjá. Entonces, ¿no? ¿De qué están haciendo trabajos que duran tiempo, pero tienen un horario fijo y todos saben de que ese es el horario de la tefilá? O que a Filu lo van a llamar a hacer tefilá. Entonces, ahí la persona puede empezar a hacer cualquier tipo de trabajo. ¿Qué? O por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, pero el horario de trabajo termina antes de que se acabe el horario de minjá. Puede ser que yo haga aquí un trabajo que dura tiempo, pero yo termino de trabajar a las 4 de la tarde y el horario de minjá es hasta las 4:30, entonces tengo media hora spare para poder hacer minjá. ¿Qué? O hacer las compras, o en una seudá, una comida. Sí, eso vamos a ver el tema de la seudá. Entonces, en todas esas situaciones que hay un horario fijo en el lugar de trabajo, o que lo van a llamar y le van a avisar, o que a filo una persona le dice a su compañero, por favor, hazme recordar que tengo que hacer minjá. ¿Sí?
hoy en día Ulay, se me ocurre a mí, si una persona se pone el celular, ¿no? Para que lo despierte, para que ¿no? que suene en el horario de la tefilá o cuando tiene que interrumpir para ir a hacer tefilá. Hace Joliot Kulay, eso también puede ser una solución. ¿Qué? Entonces, mientras la persona no se tenga que apoyar en él solo para la tefilá y tiene algo en su alrededor que le va a hacer recordar que tiene que hacer tefilá, está bien. O el lugar de trabajo, como dijimos, o que lo van a llamar, o que le pidió a un amigo que le haga recordar. En todos esos casos está permitido hacer afilu cosas que duran tiempo. ¿Qué? En la época de Jajamim tenían el merhatz. El merhatz era el baño público. El baño público era todo un asunto. No es como hoy entramos en la regadera, en la ducha, 5 o 10 minutos y se acabó el asunto. No, antes iban ahí y se sentaban y la jacuzzi y la esto y lo otro. Era todo y los vapores y los aceites. Y entonces era horas, estaban ahí horas. Entonces de repente se puede ir el horario de la tefilá. Entonces si una persona quiere ir a una piscina hoy en día, entonces también tiene que procurar de que no se le vaya el horario. Entonces otra vez, si la piscina cierra antes del horario, vaya, pero si el señor está ahí y se le puede ir el horario, entonces tiene que procurar otra vez lo mismo, de que o que alguien lo llame, o que alguien le haga recordar, que él pida, etc. ¿Qué? Esto aparece en Masejet Shabbat, en el Tratado de Shabbat, Daftet, ¿sí? Y ahí los ejemplos que trae la Gemara, la Mishnah, es que está prohibido ir a cortarse el pelo, o entrar en los baños, o en la curtiembre, o de comer, o entrar a hacer un juicio. O sea, son cosas que tardan mucho tiempo, y por eso hay que tener cuidado en todas estas cosas. ¿Quién? Que hoy en día Bemet hay una shela, porque hay mucha gente la mayoría de la gente no se cuida en este tema. El Aruch HaShulchan escribió que Caniré, según el Yerushalmi, esta halajá es un poco menos compleja y se puede leer aquel, pero aparentemente tenemos que decir de que las condiciones de la vida cambiaron y los tipos de trabajo, y por eso es un poco complejo poder fijar exactamente los detalles de esta halajá en base a los diferentes tipos de trabajo que tenemos hoy en día. No son los mismos que había en aquella época, pero por supuesto el tema no es qué tipo de trabajo. Tenemos que volver a la regla básica. El tema es de que no estés ocupado en algo que te lleva demasiado tiempo y que te va a provocar la pérdida del horario. Esa es la regla básica, y en base a eso uno tiene que organizarse. Si una persona, a pesar de que no debería haber empezado esos trabajos o esas actividades, las empezó, ya empezó, y no de la manera permitida. O sea, no es de que hay ahí un minyan organizado, o que alguien le va a avisar, o que él le pidió a alguien que le recuerde. Entonces básicamente él empezó a hacer una actividad que no debería haber empezado a hacer, según la Takaná, según el decreto de Jajamim. Entonces, aquí depende. Si el señor hace más o menos sus cálculos y sabe de que va a terminar a horario y le va a quedar tiempo para hacer minjá, en Beaya. Como ya empezó, no tiene que interrumpir. ¿Qué? Jajamim dijeron, no empieces, pero si ya empezaste,
ahora sigue. Ya lo hiciste, sigue. Con la condición de que Kamuban interrumpa para hacer minjá. Pero si no, si la persona ve de que si ahora se mete en este trabajo, no le va a dar tiempo, y si no interrumpe ahora, entonces muy posiblemente se le va a ir el horario y se va a olvidar. Entonces lo que tiene que hacer Bemet es interrumpir de manera inmediata y procurar hacer minjá y después empezar con el trabajo. O mejor dicho, seguir con el trabajo. ¿Qué? También Jajamín dijeron respecto al tema del corte del pelo. La Gemara, y cuando habla del corte del pelo, también está hablando de cortes de pelo especiales. ¿Vieron? Cuando uno va no a la peluquería de que le agarran, le hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y se acabó. Que sigue, adelante. Y no, la cortadita, cada uno. Sí, una vez entré en una peluquería así, fue la última vez que entré. Además de lo que cobran, eso ni hable, ¿no? Una vez en México, estaba en México y necesitaba peluquería y le pedí a uno de las personas que me consiga una peluquería. Y llegué a esa peluquería, no, nunca más. No. Digo, yo me quiero cortar el pelo 5 minutos, están ahí media hora, caja y caja y caja y caja y caja y yo qué sé. No. Pero por cada caja después te cobran. Hoy en día no hay esos problemas en nuestras peluquerías. ¿Qué? Bueno, la misma halajá corresponde al tema de seudá. Una persona que quiere hacer una seudá. Una comida después de que llegó el mediodía. Entonces aquí también tenemos miedo de que la seudá se alargue y la persona se le vaya el horario de minjá. Entonces, como que depende de qué seudá. Si es una seudá corta, normal, como hacemos nosotros, no hay problema. Pero, por ejemplo, si es una seudá festiva, una boda, un bar mitzvah, yo que sé, alguna cosa así, entonces ahí las seudot, las fiestas son largas. ¿Sí? Entonces, por ese motivo, no hay que empezar una seudá antes de minjá. Otra vez, esto es con la condición de que en el lugar no haya un minyan fijo y que la persona siempre va a ese minyan o que lo llaman, etcétera, etcétera. Estamos hablando donde esas condiciones no se juntan. ¿Qué? Entonces, este tipo de seudot, Brit Milá, boda, Sheva Brajot, Pidyon Aben, todas esas seudot son seudot que uno sabe cuándo empiezan y nunca sabe cuándo van a terminar. Especialmente si hay buenos vinos. Pero en Seudat Shabbat, de que Seudat Shabbat también se alarga un poco, pero no se considera una Seudat Gdola. Es una Seudat que tarda más que la Seudat normal, ¿sí? Porque uno come más y canta y Divrei Torah, ¿qué? Pero con Seudat Shabbat no hay problema. En una situación de aprieto, se puede empezar una seudá grande antes de Tfilat Minjá, pero otra vez con la condición anterior. ¿Cuál es la condición? De que queda claro que van a poder alcanzar a hacer la seudá, terminar la seudá y van a poder hacer Minjá en el horario que corresponde, o como en muchos lugares hacen, que antes de empezar la seudá se reúnen y hacen tefilá. ¿Sí? Eso se hace mucho, por ejemplo, en las bodas, que normalmente ya es cuando es de noche. Entonces, ¿qué hacen? Arvit, hay que hacer Arvit. O sea, en Arvit tenemos el mismo problema. ¿Sí? Y peor todavía. ¿Por qué? Porque en Minjá por lo menos no te vas a dormir, pero en Arvit, un poquito acá, comer acá, hacer esto, hacer lo otro, y se me fue. Entonces, por eso, lo que normalmente se hace en las bodas es de que o se hace antes de la jupá,
o si ya se hizo la jupá, después de la jupá, mucha gente que no llegó a tiempo, entonces antes de empezar la fiesta, ¿sí?, se avisa en voz alta y se reúne la gente para hacer arvit y después nos sentamos tranquilos a comer y a festejar. ¿Qué? Tov. Y para terminar el tema, desde media hora antes del horario de Minjá Ketaná. Lo que dijimos ahora es del horario de Minjá Gedolá, ¿sí?, desde el mediodía. Pero hablamos de Minjá Ketaná. Minjá Ketaná es a la 9ª hora y media del día, o sea, 2 horas y medias Zmaniot antes de la Shkia, antes de la puesta del sol. Entonces, media hora antes del horario de Minjá Ketaná, o sea, 3 horas antes de la Shkia, no hay que empezar a hacer una seudá Ketaná, afilu pequeña, antes de que haga Minjá. ¿Qué? Y otra vez, ¿por qué? Porque también tenemos el miedo de que la persona se quede comiendo y pase el tiempo, afilu que es una seudá normal, a no ser que, como dijimos, le puedes decir a otra persona que te llame la atención, que te avise, que te haga recordar y que no se le vaya el horario de la tfila. ¿Qué? O que te pongas el teléfono que te haga recordar. ¿Qué? Hay quienes se acostumbran de no comer afilu una pequeña seudá, afilu después del mediodía, afilu después de Hatzot, para no comer, para cumplir con esta halajá de no comer afilu una seudá pequeña, normal, antes del horario de Minjá. Y por eso me meten muchas yeshivot, como el Mahol Meir, normalmente, por lo menos en el invierno. En el verano por temas de horarios es un poco diferente, pero durante el invierno nosotros acostumbramos aquí a hacer primero Minjá y después comemos para que cumplamos esta halajá como corresponde. ¿Qué? Esto es el tema de todo lo que tenemos que tener cuidado respecto a Tfilat Minjá. Muy bien. Bezat Hashem, la próxima semana vamos a hablar de la opinión de Rabbi Yehuda y de lo que se denomina el horario de Plag a Minjá. El horario de la mitad de Minjá. Sotomeret, todo lo que acabamos de decir es la halajá de acuerdo a Jajamim. Pero hay una opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda tiene una opinión especial de que el horario de Minjá termina bastante más temprano de todo lo que acabamos de decir ahora, y que el horario de Arbit empieza mucho más temprano de lo que acabamos de decir ahora. Entonces, eso tiene ciertas relevancias en diferentes ocasiones, en diferentes situaciones. Entonces vamos a ver qué dice la halajá respecto a la opinión de Rabbi Yehuda. Muy bien.